Buena tarde, hermanos. Buena tarde, buena noche. Me gozo en el Señor junto con ustedes de que estemos enlazados una vez más para tener esta predicación que nos va a ayudar a reflexionar en este día acerca de realidades espirituales. Aprovechar la Semana Santa no simple y sencillamente para alejarnos del trabajo, descansar, tener esparcimiento, sino principalmente tener reflexión acerca de lo que ha hecho el Señor por nosotros, reflexionar acerca del Evangelio, reflexionar acerca de la calidad espiritual que tenemos delante de nuestro Señor. Creo que es sumamente importante y por eso estamos aquí, para poder tener esta enseñanza y al final de ella tener ese tiempo de reflexión que te pido que tomes, por lo menos unos minutos, para reflexionar acerca de lo que el Señor nos va a mostrar en esta noche. Te pido entonces que oremos y que pongamos en manos del Señor esta predicación. Bendito Señor, gracias Padre, gracias Señor por ser quien eres, gracias Señor porque siendo quien eres Señor, tuviste misericordia de pecadores como nosotros. Gracias Señor porque podemos acercarnos confiados al trono de gracia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor porque nos salvaste, gracias Señor porque nos santificas. Cada día Señor nos parecemos más a tu Hijo y eso es maravilloso Señor. Nos parece Señor algo increíble Señor, pero sin embargo lo tenemos que creer porque has puesto Señor en nosotros fe, has puesto esperanza y has puesto Señor nuestros pasos en el caminar, en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Háblanos a través de la enseñanza del día de hoy y que podamos reflexionar acerca de esta gran realidad espiritual que Cristo es nuestra Pascua. Gracias Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues si la memoria no me falla, seguramente tú lo recuerdas, ustedes lo recuerdan. Estamos cumpliendo ya un año de que no hemos podido celebrar la Cena del Señor y eso es algo que tenemos que considerar, hermanos. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos permita pronto reunirnos en la iglesia para tomar la Santa Cena, la Cena del Señor. Es sumamente importante. Pero a fin de cuentas, hermanos, la Santa Cena, la Cena del Señor, como otros le llaman, como algunos le llaman, es un memorial, es un evento donde nosotros recordamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo nos salvó, cómo nos redimió, cómo nos sacó de la prisión de pecado donde estábamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es un memorial, es un evento donde nosotros recordamos todo eso. Y como memorial, hermanos, podemos recordarlo el día de hoy, a pesar de que no estamos reunidos en la congregación para tener los elementos en las manos, para que en oración podamos recordar y efectuar esa ordenanza que dio nuestro Señor Jesucristo. A fin de cuentas, hermanos, siendo un memorial podemos recordarlo el día de hoy, teniendo la esperanza que pronto, hermanos, podamos estar en la congregación, en ese lugar y tomarlo todos juntos, hermanos. Es muy bueno recordar. Es muy bueno recordar, hermanos, porque recordar nos hace regresar a la esencia de quién somos. El memorial, hermanos, de la Santa Cena es recordar la esencia de quién somos y de quién es Cristo. La esencia de que somos pecadores, pero sin embargo también recordar la esencia de que nuestro Señor es santo y tuvo compasión de nosotros y extendió su mano para salvarnos. Es bueno recordar, pues nos hace reflexionar y eso nos hace alinearnos de nuevo al propósito de nuestro Señor. El pueblo de Dios constantemente era exhortado a recordar lo que el Señor por gracia había hecho por ellos. Constantemente, hermanos, a través de las Escrituras vemos esa invitación del Señor, esa ordenanza del Señor de que su pueblo, a través de la trayectoria de todos esos siglos que caminó con el Señor, recordaran de dónde los sacó y hacia dónde los llevaba. El Señor los llevaba a una tierra prometida. Recordamos eso en el Antiguo Testamento.
Los sacó de Egipto, 400 años de esclavitud, y los llevaba en manos de Moisés hacia esa tierra prometida que les había apartado para su pueblo, para su gloria y para su honra, hermanos. Deuteronomio 8, 11, 13 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ellos iban a entrar a esa tierra prometida. Ellos iban a tener bendiciones innumerables, inmerecidas, como siempre lo digo, pero iban a entrar a un lugar donde iba a haber mucha bendición, muchas cosas que no tenían cuando eran esclavos. Mas sin embargo, el Señor, antes de entrar a esa tierra prometida, les recuerda que no se olviden que les va a dar esa prosperidad, esa bendición, esa riqueza. No eran ellos, no era su mano, no era su esfuerzo, sino que era el Dios único y verdadero. Por eso les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esto, hermanos, es bien importante. La Santa Cena, la Cena del Señor, es cuidar que no nos olvidemos quién nos sacó de la opresión, quién nos sacó de ese Egipto espiritual y nos trasladó a esa tierra prometida que es nuestro Señor Jesucristo. Observa que Dios sabe que somos olvidadizos, que tendemos a ser olvidadizos, y cuando una persona cae en el olvido, se olvida de realmente dónde estaba, cuál era su situación espiritual y por qué está ahora en tal bonanza, en tal bendición, puede provocar una gran ingratitud en el corazón. Y la ingratitud, hermanos, yo creo que es uno de los pecados más feos que puede tener un ser humano: ser ingrato, olvidarse de quien lo bendijo. El Señor quiere que nosotros no olvidemos quién es Él y qué hizo por nosotros. De la misma forma, hermanos, así pasó con el pueblo de Dios. Ellos estaban presos, estuvieron años y años y años, 400 años en manos de Egipto. Tú sabes la historia. El Señor los sacó con mano poderosa, los sacó de la opresión del faraón. El faraón durante mucho tiempo fue confrontado por Moisés. Siempre Moisés llevaba esa comisión del Señor de decirle que liberara a su pueblo para que le sirviera. Moisés constantemente le decía eso al faraón, mas sin embargo el faraón, lo sabemos, estaba duro del corazón, estaba endurecido en su corazón, estaba empecinado con su pecado, no quería hacerlo, y sin embargo, después de tanta confrontación, después de tanta miseria espiritual que vivieron los egipcios durante esas 9 plagas destructivas, el Señor llegó al límite y confrontó totalmente al faraón a través de la última plaga. Esa plaga, hermanos, era una verdadera calamidad. Esa 10ª plaga era contundente. Esa 10ª plaga era simple y sencillamente la destrucción. Ve esto en Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre todo Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. O sea, era una plaga contundente, y seguramente os echará de aquí del todo. La muerte de los primogénitos. Esa sería la plaga. Eso haría el Señor para redimir el corazón de su pueblo, el corazón de su pueblo bendecido, el corazón de su pueblo amado, porque no solamente era sacarlos de Egipto, sino sacar su corazón, su mente, su agradecimiento, y trazarlos y trasladarlos ahora a una tierra prometida. El Señor haría eso por su pueblo, para que su pueblo recordara quién era Dios, quién y qué hizo por ellos. Esto haría el Señor para redimir a su pueblo y liberarlos del impío corazón del faraón. Éxodo 11, 4, 6. Por favor, ve ahí. Éxodo 11, 4, 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto
cual nunca hubo ni jamás habrá. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos, en Romanos 6:23. Esto era la consecuencia del pecado de los hombres. Mas la dádiva de Dios era la vida para su pueblo. Todos merecemos morir por el pecado. Faraón merecía morir. Todas estas personas, estos egipcios merecían morir, e incluso los mismos hebreos. Mas sin embargo, hermanos, los hebreos eran el pueblo de Dios. Los hebreos eran escogidos por Dios, y Dios pasaría por alto sus pecados a través de la sangre de un cordero. La sangre de un cordero sacrificado inocente, que mancharía y que marcaría los dinteles de las puertas de todo su pueblo, de todo su pueblo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo y tiene una gran ira en contra del pecado, porque es una gran injusticia a sus ojos. Mas sin embargo también nuestro Dios es bueno y amoroso, lleno de misericordia y lleno de gracia, y por eso tuvo misericordia de su pueblo. En contraste, hermanos, dice el Señor en el versículo 7 de ese pasaje de Éxodo 11, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, mientras que en Egipto habrá un gran clamor, entre los hebreos ni siquiera un perro ladrará. Así será la paz de ese pueblo. Así será la paz en ese momento, hermanos. Mientras que todos los primogénitos del pueblo egipcio morirían, nada pasaría con el pueblo de Dios. Un perro, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora, ¿cómo podría ser esa diferencia el Señor? Esa diferencia milimétrica entre dos pueblos, los egipcios y los judíos, los hebreos, los israelitas. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo lograría tal cosa? A través de la Pascua. Dios le dice a Moisés y a Aarón cómo lo haría en Éxodo 12, del 1 al 13. Por favor, Éxodo 12, del 1 al 13. La Pascua. Tenemos que ver esa transición de la Pascua a la cena del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. O sea, el Señor inicia una cronología exacta para su pueblo, para que tengan una fecha exacta donde tienen que conmemorar y recordar cómo Dios pasó por encima de su pueblo, ese espíritu de muerte, esa plaga de muerte, cómo Dios pasó por arriba para que ellos libraran la opresión del pueblo egipcio. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, escucha esto, macho de 1 año. No tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tiene que ser un sacrificio perfecto. Y esto, hermanos, tú lo sabes, apunta al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Fue ese cordero sin mancha, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, se le dará una herida de muerte, tal cual como lo dice Juan 1:29, que en el momento de que Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo a distancia, dice: Él es el Cordero inmolado, el que tiene una herida de muerte, eso quiere decir inmolado, que quita el pecado del mundo. Si te fijas, desde ese punto, incluso tiempo atrás, en la historia bíblica, ya hay la profecía de la venida del Mesías. Toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes
y tomará de su sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que la han de comer. El Señor entonces ordena que se hiera de muerte a ese cordero y se tome su sangre para marcar la entrada de las puertas de cada casa hebrea, para que ese espíritu de muerte, esa plaga de muerte, pasara por arriba. Pasara por arriba. Ve el versículo 12, sáltate hasta el 12, por favor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré más juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, cada plaga era un juicio en contra de un dios egipcio falso. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso quiere decir pasar, Pascua. Esa es la expresión en hebreo. Quiere decir que Él pasará por arriba, pasará de largo, pasará por arriba de todas esas casas. En inglés esa palabra es Passover, que quiere decir pasar por arriba. Eso quiere decir Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, o sea, pasará por medio de esa sangre. Nosotros podríamos expresarlo como pasar de largo. No va a descender el espíritu de muerte si hay la sangre del Cordero marcando a cada familia. Y esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es la obra de nuestro Señor. Cuando nosotros estamos marcados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados, hermanos. Y el espíritu de muerte, la condenación eterna, la separación eterna, no viene a nuestras vidas porque nosotros estamos marcados con la sangre de Cristo, hermanos. Dios pasa de largo, pasa por arriba y no desciende para emitir juicio, porque tenemos la gracia, la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no morirían, el pueblo hebreo no moriría, pues la sangre del Cordero que habían sacrificado había marcado todas las casas, las entradas de las casas, y la plaga de mortandad no descendería. Habría perfecta paz, hermanos, ni un perro ladraría. Y mientras que los egipcios sería, hermanos, el lloro y el crujir de dientes, en el pueblo de Dios no habría, hermanos, más que paz. Eso era impresionante, seguramente fue impresionante. Entonces, hermanos, el Señor decide instituir una fecha para que ellos recordaran ese evento, para que recordaran cómo Dios los sacó con mano poderosa, cómo Dios les perdonó en ese momento su pecado por medio del sacrificio de un cordero, de corderos inocentes que fueron sacrificados y que tomaron su sangre, hermanos, como señal de obediencia al Señor. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria. Escucha, ese día, la Pascua para los judíos, sería un memorial, sería en memoria. Y celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Esta fiesta tenía que ser solemne para Dios. Durante vuestras generaciones, era algo que tenían que hacer año por año, año tras año, año tras año. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Es un estatuto, es una ordenanza para los judíos. Esta sería la institución de la cena pascual, así le llamarían ellos, donde los hebreos perpetuamente recordarían cómo el Señor los sacó de Egipto prodigiosamente. Dios les dijo, recuerden cómo los saqué de Egipto. Les decía eso, les recordaba todo eso cada año. Era un estatuto, no era una opción. Debía ser un memorial de corazón y no un simple rito. Escucha eso. Tenía que ser un memorial de corazón y no simple y sencillamente un rito. Pero sin embargo, como lo vimos y lo hemos estado viendo, hermanos, a través de estas enseñanzas, los judíos ya habían hecho, hermanos, de todos esos memoriales, incluso de la Pascua, un simple rito. Lo celebramos y punto.
pero no se ponían a pensar ni a reflexionar, no ponían su corazón en reflexión delante de esa gran realidad de la misericordia de Dios que tuvo con ellos. Ellos simple y sencillamente estaban haciendo ya la fiesta pascual como un trámite más al año, al año, al año. 11 siglos después, hermanos, un día jueves como este, más o menos incluso como esta hora, hermanos, los discípulos del Señor estaban buscando dónde iban a tomar la cena pascual. Los discípulos estaban ya expectantes porque era necesario, ya era el tiempo de reunirse para poder tomar esa cena y cumplir rigurosamente con lo que el Señor había pedido. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no faltó a ninguna fiesta. Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento, las fiestas del Antiguo Testamento, las celebridades solemnes que mandaba el Antiguo Testamento. El Señor tomaba Pascua, hermanos, y ya llevaba 4 Pascuas que había tomado con sus discípulos. Durante su ministerio, hermanos, esta sería la última cena pascual. Y los discípulos buscaban al Señor para que les dijera dónde quería Él que se tomara la cena pascual. Era el día 14 de Nisan en el calendario hebreo. Es el día donde celebraban la Pascua. En la semana de la pasión de nuestro Señor fue un día antes de la crucifixión de Él. Era ya tarde, el sol ya se había puesto, pero para los judíos ya era el momento, hermanos, del día 15, porque ellos, hermanos, contabilizaban los días después de la puesta del sol a puesta del sol. Para los judíos ya era el día 15 de Nisan, ya no era el 14. Era necesario ya tomar la cena. Te pido, por favor, que vayas a Marcos 14, 12, para que veamos la narrativa de la transición de la Pascua a la cena del Señor. Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. Y a mí me llama mucho la atención la pericopa. Recuerda que esos titulitos que tiene tu Biblia, Reina Valera 1960, los titulitos, hermanos, no son inspirados, no vienen en los escritos críticos originales. Alguien los añadió para tener orden de lectura. Y ahí dice que es la institución de la cena del Señor. Yo me atrevería, hermanos, a decir que es la transición de la Pascua a la cena del Señor. De la Pascua hebrea a la cena del Señor cristiana. Porque el Señor instituye esta ordenanza, hermanos. Vamos a verla. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto quiere decir el día 14 de Nisan, el primer mes del año, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, los discípulos sabían que se tenía que cumplir, sabían que el Señor incluso cumplía perfectamente bien todas estas festividades. Él cumplía con eso. La fiesta de los panes sin levadura y la cena de la Pascua eran lo mismo. Ve, en el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, para los judíos estas dos festividades, la cena pascual y los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, estaban tan pegados que prácticamente para ellos era lo mismo. Si tú observas lo que pasa en el verso 15 de Éxodo 12, te lo voy a leer yo para que no te pierdas ahí de Marcos. Éxodo 12, 15. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea, es otra ordenanza del Señor, la institución de la cena pascual y también los 7 días de comer panes sin levadura. O sea, las fiestas de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Por eso tenemos, hermano, una semana completa de dedicación al Señor. Porque es el reflejo de esas Pascuas judías, de esas fiestas judías, donde los 7 días de la fiesta de los panes y levaduras se integraba al día de la cena pascual. 7 días comeréis panes y levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
el Señor, hermano, les ordena que tienen que sacar de sus casas la levadura y que todo el pan que coman durante esos días, esos 7 días, tiene que ser, hermanos, un pan especial, un pan que no está leudado con levadura. Tenían que sacar la levadura de las casas. De esa forma ellos recordarían el evento de la redención del Señor, de cómo el Señor los libertó de esa tierra de Egipto. Entonces ese jueves era el primer día de las fiestas de los panes sin levadura. Para ese tiempo, por el hecho de estar tan pegados, como te decía, los 2 eventos de la Pascua y las fiestas de los panes sin levaduras, para los judíos era prácticamente lo mismo. Eran 8 días de memorial donde iniciaban con la Pascua. Aunque Marcos dice que era la fiesta de los panes sin levadura, claramente se está refiriendo a la preparación de la cena pascual, que iniciaba, hermanos, esas festividades, esos 8 días de festividades. Era necesario celebrar la Pascua llegada la hora, era sumamente necesario. Ya estaba iniciando la noche y los discípulos del Señor le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar esa cena pascual? ¿Dónde quieres que sea? Jesús no pensaba, hermanos, hacer una cena pascual más. Hermanos, iba a ser la última cena con sus discípulos. Iba a ser incluso su última cena en esta tierra. Era, hermanos, el momento de hacer una cena única y extraordinaria. El Señor tenía ya en mente, hermanos, hacer algo único. Los discípulos creían que celebrarían una vez más la Pascua judía, pero Jesús tenía en mente algo muy, muy distinto. Él les haría ver que la Pascua era un reflejo de algo mucho más glorioso. Él les haría ver a través de esa cena que tuvieron con Él, que la Pascua tenía algo mucho más glorioso, tenía algo velado, pero sin embargo iba a retirar el velo de la realidad espiritual de la Pascua judía y les haría ver ahora la cena del Señor, algo mucho más excelente, algo mucho más glorioso espiritualmente. El pacto, el nuevo pacto en su sangre, el pacto que Él daría, hermanos, unilateralmente para el perdón absoluto de los pecados. Eso es lo que iba a mostrar el Señor y lo haría. Lo verían los ojos bienaventurados de sus discípulos. Entonces, te propongo, hermanos, que a través de este pasaje de Marcos 14, del 12 al 25, dividamos este pasaje en 3 partes, en 3 encabezados. El primero es la preparación de la cena, del versículo 12 al 16. Marcos 14, 12, 16. El segundo encabezado es el traidor en la mesa, del versículo 17 al 21. Y el tercer encabezado es la transición a una nueva Pascua, la cena del Señor, del 22 al 25. La preparación de la cena, veamos esto. Los discípulos estaban preocupados. Ve el versículo 12. Ahora, dice a los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ellos tenían ese afán, porque era necesario que se cumpliera con ese mandato del Señor. Para ese tiempo la cabeza de Jesús, hermanos, tenía ya un precio. Las autoridades religiosas de Israel habían decidido matarle. Recordemos lo que dice Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, o sea, ya lo estaban buscando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo ahí en Jerusalén, lo manifestasen para que se le aprendiese. La gente, hermanos, no denunciaba por amor a la justicia, sino denunciaba por amor al dinero. Habían puesto ya un precio a la cabeza del Señor y la gente lo estaban buscando, hermanos, en todo Jerusalén. Y quien lo encontrara, quien lo denunciare, incluso se llevaría una buena lana, como dicen por ahí. El Señor, hermanos, simple y sencillamente lo sabía. Sabía que había llegado ya el tiempo de su muerte y Él había llegado ahí para instituir algo muy importante. Para Él no le era importante la vida, para Él lo que era importante era dar la vida
por nosotros, hermanos, y mostrarnos realidades espirituales. Los discípulos estaban preocupados de regresar a Jerusalén, sería un suicidio. La integridad física de Jesús estaba en peligro. ¿Cómo podrían pasar una cena de Pascua en paz? O sea, ¿cómo podría ser ahí? ¿Cómo podrían pasar una cena de Pascua, como dice el Antiguo Testamento, en esos pasajes que leímos, donde ni siquiera un perro ladra? ¿Cómo podrían pasarla si había una violencia, un odio en contra del Señor? Mas, sin embargo, el Señor, en una convicción valiente, Él va a Jerusalén y los discípulos le dicen, bueno, si vamos a estar aquí, entonces, ¿dónde quieres tomar la cena pascual? Ahora, veamos el control soberano del Señor. Veamos el control maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía control de todos los eventos, incluso, hermanos, desde la preparación de la cena hasta la traición de Judas. Ver versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle. O sea, otra vez, hermanos, otra vez el Señor lo vuelve a hacer. Como lo estudiamos, hermanos, en la entrada de su el domingo, que el Señor dice, allá afuera van a encontrar un pollino, va a estar atado, ese pollino lo desatan y si alguien pregunta qué hacen con él, le dicen, el Señor lo necesita. Tal cual, hermanos, con esa soberanía y en ese control de todos los eventos, el Señor lo vuelve a hacer. Y dice a 2 de sus discípulos que vayan a la ciudad y os saldrá, dice, les saldrá un encuentro. Dice, entren a la ciudad, simple y sencillamente entren. Y les va a salir al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua y a ese hombre lo van a seguir. El Señor entonces manda a 2 de sus discípulos, hermanos, y en otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Lucas, encontramos que estos discípulos eran Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron los comisionados para ir. Ellos tenían que adelantarse para preparar una cena para 13 personas. Ellos necesitaban encontrar incluso todos los elementos, necesitaban preparar todo eso. Mas, sin embargo, el Señor les dice, no se preocupen, va a haber un hombre que los va a llevar a un lugar y todo va a estar ya preparado. Los preparativos estarían con todo lujo de detalle. Mateo 26, 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí hay otra expresión, pero a fin de cuentas es lo mismo. En nuestro evangelio que estamos estudiando, en el evangelio de Marcos, lo narra así, y donde entrare, decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Tenemos aquí entonces, hermanos, el control maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El control de todas las cosas lo tiene nuestro Señor. Cualquiera podría decir que esto estaba planeado, mas sin embargo esto no es cierto. Esto simple y sencillamente es una manifestación de su poder sobrenatural sobre todas las cosas. Él es el dueño, hermanos, de todo. Es el dueño del aposento alto donde iban a tomar esa cena. Ese dueño, incluso terrenal, ya estaba de alguna forma dispuesto espiritualmente para entregar su aposento alto al servicio del Señor. En ese lugar, hermanos, ellos harían esa última cena. Pero observa esto. Dice que este hombre tenía un cántaro de agua. Ve el versículo 13. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. No era común, hermanos, ver a un hombre con un cántaro de agua, porque los cántaros de agua, hermanos, para transportar agua, lo utilizaban las mujeres. Normalmente los hombres utilizaban curtidos de piel, cantinfloras de piel donde llevaban el agua. No llevaban los hombres el agua en un cántaro. Era una actividad exclusiva femenina el llevar un cántaro de agua. Mas, sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo tiene una aclaración perfecta de todo. Y dice que van a encontrar a un hombre, que se van a encontrar con él,
Se van a encontrar con Él. O sea, ni siquiera les dice en tal lugar, enfrente de, en esta esquina, en este número. Hermanos, ni siquiera, hermanos, sabemos que en aquel tiempo no había Google Maps para decirles, mira, nada más le picas aquí y vas a encontrar, y ahí donde está el, ¿cómo se llama? El alfilercito, ahí va a ser. No. Simple y sencillamente el Señor ya tenía el control de todas las cosas. Recordemos, hermanos, que la ciudad está llena de gente. Miles y miles de mujeres, hermanos, caminando por las calles llevando agua. ¿Cómo reconocería a un hombre? Y todavía, hermanos, ni siquiera lo tendrían que buscar. Llegaría a ellos. Llegaría a ellos. Otra situación, hermanos, es de que simple y sencillamente no les da ninguna referencia más. Va a haber un encuentro totalmente programado por el Señor. Esto a los ojos, hermanos, de cualquiera, porque en aquel tiempo, hermanos, había 2 millones de personas, más de 2 millones de personas en Jerusalén. Más de 2 millones de personas en Jerusalén. ¿Cómo podrían encontrar a un solo hombre, hermanos, cargando un cántaro? Sin embargo, esto se dio, hermanos, mostrando el control soberano del Señor. Así como les dijo que iban a encontrar un pollino, así como identificó una higuera entre miles de higueras que habían en camino entre Betania a Jerusalén, así el Señor les diría, se les va a presentar un hombre con una característica única, Él se va a poner frente y los va a llevar al lugar donde tomaremos la cena. Versículo 15. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. O sea, ya el lugar iba a estar preparado. Este hombre tendría todo a la perfección. Un aposento alto, hermano, se refería a una especie de mesón, un lugar donde se podía rentar para que se recibieran a viajeros. Este mesón, este aposento alto ya estaba preparado con todo lo necesario para celebrar la cena pascual. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, tal cual, exactamente. Nada faltó, tal cual, y prepararon la Pascua. Ve ahí el control soberano del Señor. Era sumamente importante, hermanos. El Señor toma el control de todo. Mas, sin embargo, hermanos, muestra qué tan importante es esto a través del control que tiene de esa institución de la cena. Ve la delicadeza que tiene el Señor, nada se escapa. De la misma forma, hermanos, debemos de considerar esto como algo muy solemne. La Santa Cena, hermanos, la Cena del Señor es una ceremonia solemne. Y no me refiero, hermanos, que debe ir de traje o ese tipo de expresiones que hay gente que dice que tiene que ser así y no están entendiendo que no es una cuestión simple y sencillamente externa, es una cuestión de solemnidad interna. Es una consideración de que esto es sumamente importante para el Señor. Y así como el Señor consideró que era sumamente importante y tuvo el control de todos esos eventos que llevarían a ser algo muy importante para Él, debemos nosotros considerarlo en nuestro corazón como algo muy importante. El tomar Santa Cena es algo solemne en el corazón, en el corazón. Aquí viene nuestro segundo encabezado, el traidor en la mesa, o el traidor a la mesa. Versículo 17 al 21, ve el versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. La cena pascual debía de ser celebrada en la noche, entrada la puesta del sol a la medianoche, lo dice en Éxodo 12, 8, 14. Pedro y Juan debieron de juntarse con Jesús y los demás discípulos para llevarlos a la casa donde celebrarían esa cena. Dice en el versículo 18, cuando se sentaron a la mesa, llegaron al lugar, fueron guiados por Pedro y Juan, se sentaron a la mesa y mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, otra vez la expresión del Señor, es sumamente importante lo que les quiero decir. De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo, que está a esta mesa, que está en esta mesa, uno de ustedes 12, me va a entregar, me va a traicionar. Había una orden en la cena pascual, hermanos, que todo esto se tenía que hacer rigurosamente, con un orden,
con una liturgia perfectamente bien programada que te voy a explicar, no a detalle, pero sí te quiero dar esa cronología de la liturgia de la cena pascual. Primero bebían una copa de vino tinto combinada con agua. Esto lo vemos en Lucas 22:17, ve eso. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Era una copa de vino preparada con agua. Había oraciones de acción de gracias hacia Dios en ese momento. El padre de familia, él era el que precedía la cena. En este caso no había un padre de familia, tenía que tomar la presidencia, el llevar esa cena, la persona con mayor importancia y autoridad. Obviamente en ese lugar, en ese aposento alto, el de la autoridad era Cristo, y es el que llevaba entonces el orden de la liturgia de la cena pascual. Él era la máxima autoridad en esa mesa. Después venía un lavado ceremonial de manos en repetidas ocasiones. Esto representaba la necesidad de limpieza moral y espiritual del pueblo de Dios. Es esa necesidad de limpieza de pecado. Dios quería un pueblo santo como Él es santo, y eso representaba el lavado de manos. En tercer lugar, comían hierbas amargas, hacían una salsa, una especie de salsa hecha con hierbas amargas, nueces, especias, vinagre. Esto simbolizaba la amargura de la esclavitud que pasó el pueblo durante 400 años en Egipto. Después bebían la segunda copa. Esta se bebía mientras que la cabeza de familia, o sea, el que llevaba la ceremonia, explicaba el significado de la Pascua. Se explicaba perfectamente lo que había dicho el Señor en Éxodo 12. Después, en quinto lugar, cantaban el Geliel. Era el salmo, los salmos del 113 al 118. Los salmos 113 al 18 se denominan tradicionalmente los salmos de liberación o los salmos Geliel, pues hablan acerca de la alabanza hacia Dios de un pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios a través de Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Después, en sexto lugar, hermanos, venía el cordero lo comían, lo consumían. El cabeza de familia o el que llevaba la ceremonia sacaba el cordero y distribuía la carne entre las personas para que lo comieran junto con los panes sin levadura. Después de eso venía la tercera copa de vino. Se bebía esa tercera copa de vino. Esa entonces era la liturgia que se llamaba la cena, y el Señor la estaba llevando en ese momento. Es cuando el Señor decide revelar la traición de Judas. Ve el versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, o sea, ya estaban comiendo el cordero y estaban comiendo los panes, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo se me va a entregar. El Señor no lo dijo simple y sencillamente por decirlo, con simpleza, ni lo dijo con enojo, lo dijo con profunda tristeza. Cuando el Señor, hermano, dijo que alguien de sus discípulos lo iba a entregar, lo dijo, hermanos, con una profunda tristeza en su corazón. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió. La palabra, hermanos, en el griego es se turbó. Se conmovió hasta lo más profundo de su ser. Se conmovió hasta su espíritu, en su espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, se sacudió el Señor cuando les dijo eso. Pero también los discípulos se sacudieron cuando escucharon eso. El Señor no lo dijo con gozo. La traición de Judas fue algo que le dolió profundamente en su ser. El Señor no se goza, hermanos, del pecado del impío, mucho menos se goza de la muerte del impío. Lo dice Ezequiel 18:23. El Señor no se goza, hermanos, cuando un pecador muere. El Señor no se goza, hermanos, cuando un pecador peca. Versículo 19, si regresamos a nuestro texto. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, o sea, se sacudieron con violencia, dice la expresión en griego.
y a decirlo uno por uno, seré yo, uno por uno. Imagínate, llegó Juan, llegaron los discípulos, los dos Jacobos, llegó Judas, llegaron todos y empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que te entregue? Esto, hermanos, es impresionante. Porque esto nos muestra, hermanos, que la autoconfianza no es buena. De repente, hermanos, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo entregarte, Señor, por favor. O sea, hermanos, Pedro lo dijo. Pedro dijo, Señor, aunque me maten, nunca te dejaré. Y sin embargo, traicionó al Señor, le dio la espalda en el momento de la persecución, en el momento recio de la persecución. La autoconfianza no es buena. Observa que no empezaron a buscar culpables, a decir, seguramente fue él, no fue él, seré yo. Yo soy capaz de hacer eso. Yo soy perfectamente capaz de hacer esa gran maldad, Señor. ¿Seré yo el que haga tal maldad? ¿Verdad que no soy yo? Porque si nosotros vemos la expresión en el original, dice, ¿verdad que no soy yo, Señor? La respuesta sería negativa. Pero ellos conocen que a pesar de su pecado, no creían que ser capaces de hacer tal traición. Mas sin embargo, hermanos, ellos no confiaban en ellos mismos, simple y sencillamente no confiaban en ellos mismos. La autoconfianza, hermanos, no es buena. Cuando una persona no se cree capaz de hacer algo tan grave, está negando su propia naturaleza pecaminosa. Te lo vuelvo a decir, la autoconfianza no es buena. Cuando una persona no se cree capaz de hacer algo tan grave, está negando su propia naturaleza pecadora. Somos tan viles, hermanos, que somos capaces de hacer las más grandes vilezas. Pero por la gracia del Señor no llegamos a esos puntos. Hermanos, los discípulos sabían que si no llegaban a hacer eso tan bajo, esa vileza tan grande, es porque el Señor no lo iba a permitir. Es porque el Señor lo iba a permitir. Por eso van a Él y le dice, Señor, ¿crees que vas a permitir que yo haga eso? Prácticamente es lo que están diciendo. Cuando una persona dice, yo nunca haría eso, está negando su propia condición de pecado. Cuando una persona dice, yo no sería capaz de matar, yo no sería capaz de hacer eso, yo no sería capaz de violar, estás negando tu propia naturaleza pecaminosa. Porque déjame decirte una cosa, hermano, hermana, si nosotros no somos capaces de hacer esas vilezas, es porque el Señor no nos las permite, porque tenemos todo lo necesario, carne y pecado, para hacer lo más bajo de lo bajo. Mas sin embargo, hermanos, en su gracia el Señor contiene nuestro pecado y no nos suelta al pecado. Eso es lo que dicen Romanos, que el Señor, hermano, entrega a unos a su pecado. ¿Son capaces de hacer eso? Los suelto para que lo hagan. Los entrego a su pecado, que se deleiten en su pecado, y no solamente que se deleiten en su pecado, sino se deleiten con los que hacen el mismo pecado. Hermanos, por la gracia del Señor, y debemos de agradecerle, y en tu oración tienes que decir al Señor, Señor, no me sueltes. Porque si tú me dices, ¿quieres pecar? No porque el Señor provoque pecado en nosotros, ni nos lleve a pecar, sino porque simple y sencillamente nos está deteniendo para que lo hagamos. Pero llega un momento de la necedad del hombre donde Dios dice, te suelto para que hagas lo que tú quieras. Eso es tremendo, hermanos. Por eso los discípulos dijeron, Señor, ¿verdad que no soy yo ese? ¿Verdad que no soy yo el que te va a entregar? Hermanos, no podemos tener autoconfianza. Primero a los Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tendríamos una vida más santa y feliz si consideráramos más nuestra confianza al Señor. La carrera de la fe no es para correr en nuestras propias fuerzas, hermanos. Debemos de correr bajo la fuerza del Señor y el control soberano de Él. Ve el versículo 20. Ve el momento donde anuncia esa traición. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12
el que moja conmigo en el plato. Ve esto. El Señor anunció ya que alguien lo iba a entregar, pero ya más específicamente está diciendo, este es el que me va a traicionar. La salsa en manos donde mojaban el pan era distribuida entre 3 o 4 comensales para que fácilmente pudieran acercar su pan y mojarlo. El que lo iba a traicionar a Jesús estaba mojando su pan en el plato del Señor, o sea, en el plato junto con otros discípulos, pero no todos los discípulos. Este discípulo estaba cerca de él. Judas había estado con el Señor 3 años junto a él. Jesús le confió no solamente la administración del dinero, sino las verdades del reino de Dios. Vio los milagros que hizo Jesús, vio la realeza de Jesús, el poder de Jesús, la gracia de Jesús, el amor, la paciencia, la justicia, la autoridad. Durante 3 años ese estuvo cerca del Señor, tan cerca, hermanos, de extender la mano en la misma mesa y mojar su pan en la salsa amarga. Ese estaba cerca del Señor durante 3 años y sin embargo lo traicionó entregándolo por 30 monedas de plata. Fue el momento de las hierbas amargas donde el Señor anuncia su amarga traición. Si nos damos cuenta, el Señor comienza a salirse del guión, porque ahí hay un orden, una liturgia. Sin embargo, el Señor no tenía la intención de hacer otra cena pascual. Él iba a hacer la transición, un cambio radical espiritualmente de la cena pascual a la cena del Señor. Los discípulos estaban teniendo una cena muy distinta ya en ese momento. Ellos no lo sabían, pero Jesús estaba trasladando la Pascua a una nueva realidad, a la realidad de la cena del Señor, a la institución de la cena del Señor. Ve el versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, porque estaba escrito que tendría que ser entregado. Estaba escrito, esto es soberanía divina, se tiene que cumplir lo que soberanamente Dios dijo a través de las profecías del Antiguo Testamento, a través de cada profeta, a través de cada salmista, en cada salmo mesiánico donde el Señor iba a ser entregado, se estaba cumpliendo, se iba a cumplir la entrega el viernes, al siguiente día. Ve eso, a la verdad del Hijo del Hombre va y tiene que ir según está escrito de él, tiene que ser entregado para ser crucificado. Pero ve esto, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Hermanos, no sé si ves esta doctrina impresionante de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, o sea, Él teniendo el control de todas las cosas, Él lleva la cronología de todas las cosas, Él tiene el control absoluto de todo y de todos, hermanos, mas sin embargo, por otro lado tenemos la responsabilidad humana. Porque está diciendo, Dios es soberano, se tiene que cumplir lo que Él dijo, mas sin embargo, hay del hombre, o sea, tiene responsabilidad el hombre. Tiene aquí una gran responsabilidad. Judas no pudo haber dicho, hermanos, ay, pues bueno, es que se tenía que cumplir las profecías, pues yo qué hacía, ni modo, todo estuvo en las manos del Señor y yo nada más estaba cumpliendo. No, yo soy un títere prácticamente de toda la soberanía del Señor. No, el Señor es soberano, pero tú tienes responsabilidad. Y tan grande es tu responsabilidad que hay de ti, bueno te hubiera sido no haber nacido. O sea, lo que iba a vivir ese hombre iba a ser horrible, al grado de que era mejor no nacer. La traición de Judas no tomó por sorpresa a nuestro Señor. Esto estaba escrito, que el Señor moriría durante la Pascua en Éxodo 12. Jesús debía morir, pues era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que morir. Él sería el último sacrificio, el sacrificio perfecto por el cual vendría el perdón de todos los pecados para aquel que creyera en Él. Jesús siempre dijo que debería morir, lo anunciaba. Cada día, hermanos, que anunció que Él moriría, también anunció juntamente con su expresión
que Él resucitaría al tercer día. No fue que se les salieron las cosas de control, hermanos. Los príncipes religiosos de Israel no querían ejecutarlo en Pascua, pues sería todo un caos. Pero Jesús eligió el momento de su muerte, fue la Pascua, y eso fue todo un caos. Los príncipes religiosos, hermanos, en varias citas, hermanos, de los evangelios, ellos querían, dice ahí, que querían evitar que el Señor Jesucristo fuera crucificado en Pascua. Mas, sin embargo, hermanos, era necesario que fuera en Pascua, porque era el reflejo, hermanos, de que Él sería el sacrificio pascual, el cordero pascual, el cordero, hermanos, que derramó su sangre y por medio de la cual, hermanos, ese pueblo sería perdonado de la muerte, de la ira de Dios. Jesús tenía en su mano, hermanos, el gatillo. Él dijo: yo sé cuándo tengo que morir, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la entrego. Los religiosos, hermano, ni Judas tenían el control de las cosas. El Señor tenía el control de todas las cosas. Juan 13:27, yo te lo leo. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas, después del bocado. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento el Señor activó el gatillo. En ese momento dijo: no, tú no eres Judas, yo soy. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. Creemos, hermanos, que Judas en ese momento salió del lugar y ya no continuó celebrando la cena del Señor. Judas no era un títere del diablo, hermanos, porque dice la palabra de Dios en el versículo 21 de nuestro pasaje en Marcos, dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. No dice: no hay de ti, Satanás, que entregaste al Hijo del Hombre. No, no es Satanás. Sí, Satanás manipuló, influenció, permeó todo el corazón de Judas, mas sin embargo Judas lo permitió, hermanos. Judas lo permitió, porque los mismos discípulos dicen: nosotros seremos, o sea, ¿será capaz que el diablo haga eso con nosotros? ¿Somos capaces de ser manipulados por Satanás así? Ellos desconfiaron de sí mismos, pero Satanás, hermano, tomó el corazón débil espiritual de ese hombre llamado Judas y lo influenció. Creemos que Judas en ese momento se marchó. Jesús vio que el corazón de Judas estaba lleno de Satanás, y a pesar de tanta gracia que recibió y misericordia, Judas simple y sencillamente le dio la espalda al Señor y fue y lo entregó. En lugar de darle gloria al Señor, le dio gloria a Satanás. Judas no estaba, hermanos, de acuerdo con el ministerio del Señor. Judas, hermanos, era un mercenario, odiaba a los romanos, mataba a romanos. Y lo que quería, hermanos, era que Jesucristo hiciera lo mismo. Creía que Jesucristo era aquel que iba a derrocar a Roma. Quería haber decapitado a Roma por medio del poder del Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero en el momento de que vio que Jesucristo no venía a matar, sino a ser, hermanos, entregado, él se desilusionó. Judas tenía un Cristo muy distinto en su cabeza. Y así hay muchos cristianos que se hacen un Cristo a su medida, un Cristo, hermanos, conforme a sus esperanzas, a sus expectativas, a sus sueños, a sus anhelos. Se empiezan a hacer un Cristo propio, que es totalmente ajeno al Cristo de las Escrituras. Y obviamente, hermanos, cuando llegan a iglesias como Palabra Abundante, donde se les predica el Cristo de las Escrituras, hermanos, salen totalmente conflictuados porque dicen: ¿cómo es posible? Mi Cristo no es así. Bueno, tu Cristo, el que te hiciste tú en tu cabeza, como Judas. Mas, sin embargo, el Cristo de las Escrituras es así. Probablemente la primera reflexión puede ser muy similar a la del domingo. ¿Qué percepción tienes tú de Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Es en tu mente? ¿Es el Cristo de las Escrituras o es el Cristo que tú te has inventado para hacerlo como tú? Porque recuerda el Salmo 115, hermanos. Dice: los dioses son hechos de barro,
son hechos de madera y son hechos a imagen de quien los hace. Hay muchos que han hecho un Cristo como ellos mismos. Y así fue Judas. Y por eso entregó al Señor, porque se desilusionó. Tuvo una falsa perspectiva de quién era el Jesús de la palabra. El Jesús que tenía enfrente. Eso es muy fuerte, hermanos. Los hombres somos responsables de nuestros pecados. Y así, hermanos, fue responsable Judas en el momento de que entregó al Señor. Judas Iscariote. Judas Iscariote. A mí me impacta porque seguramente Judas Ateo llegó y preguntó al Señor, ¿seré yo? Pero no hay indicio que haya llegado Judas a decir, ¿seré yo? La transición a una nueva Pascua es el tercer encabezado. La cena del Señor, versículo 22 al 25. Imagínate esto, hermanos. El Señor cumplió la Pascua, así como toda la ley. Desde niño, hermanos, Él estuvo allí en la mesa pascual. Seguramente vio a José, su padrastro, haciendo eso durante mucho tiempo, hasta que José murió, porque creemos que en el momento de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, José ya había muerto. Vio muchas veces eso, pero él sabía en su corazón que ese cordero pascual que era sacrificado y que era comido, era él, era el símbolo de él, era el símbolo de él, de su sacrificio que iba a ser él. Ve el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. No sabemos, hermanos, en qué momento de la cena nos encontramos, pero es muy seguro que es en el momento donde comen el cordero. Jesús estableció la verdad del nuevo pacto. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. Este pan tiene que recordarles mi sacrificio. Es lo que les está diciendo. Y tomando la copa y dando gracias les dio y bebieron de ella todos. En ese momento, hermanos, se estableció el nuevo pacto en Cristo. Algo digno de mencionar es que no vemos en ningún relato, hermanos, de los evangelios que hubiera un cordero en la mesa. Probablemente hace ratito dije, pues estaban comiendo el cordero, pero la realidad, hermanos, es que no hay ningún indicio en los evangelios que hubiera un cordero a la mesa, sino que el cordero estaba a la mesa. El cordero estaba sentado ahí. El cordero estaba presidiendo. Hermanos, no había cordero, el cordero estaba ahí, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, estaba ahí en medio de ellos, sentado a la mesa. Eso era impresionante. Mientras que muchos corderos, hermanos, más de 250,000 corderos se sacrificaban en esas fechas, 250,000 corderos, hermanos. Eso es lo que dice el historiador Josefo, 250,000 corderos sacrificados en Jerusalén para esa fecha. El verdadero cordero, el último cordero, el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo en un nuevo pacto en su sangre, estaba sentado a la mesa de los discípulos. Y mientras comían, versículo 22, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Ahora, como el mayor que debía explicar el motivo de la Pascua, porque él tenía que narrar el motivo de la Pascua a todos los que estaban ahí, explica la realidad nueva de esa cena. Cristo se sale del guión y ahora dice que el pan simboliza su cuerpo, representa la aflicción que él sufriría al ser entregado por los pecados de los hombres. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La aflicción que voy a vivir por sus pecados, por ustedes. Pero yo vengo a salvarlos, yo vengo a hacer el perdón de pecados para ustedes.
Eso es un memorial, hermanos. Ahora, ese memorial se haría en un evento hermoso, hermanos, que nosotros celebramos periódicamente, mensualmente lo hacíamos. Hoy ya pasamos un año que no hemos podido hacer nuestro memorial. Ve el versículo en Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es por vosotros dado, partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo voy a hacer por ustedes en la cruz. Recuerden que yo entregué mi vida, mi cuerpo, entregué mi ser por el perdón de sus pecados. Ahora, no recuerden simple y sencillamente cómo Dios los sacó de Egipto. Ahora ustedes tienen que recordar cómo yo los he perdonado del imperio del pecado, del dominio del pecado. Hermanos, los judíos salieron, pero simple y sencillamente salieron de la opresión de Egipto, pero seguían siendo pecadores, que tenían que hacer un sacrificio ritualmente apegado, constante, periódico para el perdón de sus pecados. Mas sin embargo ahora Cristo les está diciendo: esto ya no es la Pascua, esto ya no es simple y sencillamente recordar cómo Dios los sacó de la opresión de Egipto. Ahora tienen que recordar que yo los estoy sacando por siempre y para siempre de la opresión del pecado. Un nuevo pacto en la sangre del Señor. Versículo 23, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. La segunda copa. Esta se bebía mientras que la cabeza de familia explicaba el significado de la Pascua. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En los días del Antiguo Testamento los pactos eran hechos literalmente con sangre, hermanos. Dos personas en la misma condición, porque un pacto se hace entre dos personas de la misma condición, es necesario que sea así. Cumplían, hermanos, el pacto de algo a través del sacrificio de un animal. Lo partían a la mitad a ese animalito, y por medio de la sangre de ese animalito firmaban el pacto. En el momento de que ellos hacían eso, tenían que decir que como le pasó al animalito, me pase a mí si yo no cumplo con mi parte del pacto. Como le pasó al animalito, me pase a mí si yo no cumplo con mi parte del pacto. Ese era un pacto entre iguales. Era un juramento de sangre. Era la muerte del que no cumplía con el pacto. Pero ahora este será un nuevo pacto. Un pacto, hermanos, no entre iguales. Porque, hermanos, es un gran error decir que nosotros pactamos con Dios o que haces un pacto con Dios. ¿Cómo vas a hacer un pacto con Dios si tú no eres igual a Dios? Los pactos son entre iguales. Pero, hermanos, Dios es el Altísimo y nosotros somos los bajísimos. ¿Cómo vamos a tener la misma condición para hacer un pacto entre iguales y decir: si tú no cumples, entonces, sangre tuya derramada por no cumplir? Eso es imposible, hermanos. Hermanos, nosotros somos tan bajos y nuestro Señor Jesucristo tan santo, que Él estableció un pacto en sí mismo. Un pacto, hermanos, unilateral. Un pacto donde no tomó al hombre y no consideró al hombre, porque nosotros, hermanos, en cuestiones espirituales no podemos guardar absolutamente ningún pacto, ninguno. Pero Cristo puede, hermanos, fielmente cumplir todos. Y Él, hermanos, hizo un pacto, un nuevo pacto en su sangre, Este era un nuevo pacto que Él establecía, el Señor establecía. Era un pacto en su sangre, un pacto unilateral, hecho por Dios hacia los hombres, establecido por su propia sangre. Esto es la muerte en la cruz por los pecados. Hermanos, cuando hablamos de la sangre de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo, cuando hablamos de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, eso, hermanos, se refiere al hecho, hermanos, extraordinario
de que Cristo murió por nuestros pecados. No hay tal cosa, hermanos, tenemos que sacarnos en la cabeza que la sangre de Cristo es una especie de amuleto. De repente leemos en las Escrituras la sangre de Cristo y la gente agarra y dice, me cubro con la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, como si fuera una protección en contra del COVID, no sé, barbaridad y media, hermanos. Mas sin embargo, cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida del cuerpo, la vida de una persona está en la sangre. Cuando una persona pierde la sangre, cuando una persona pierde sangre, cuando una persona derrama su sangre, pierde la vida. Entonces, hermanos, la expresión del derramamiento de la sangre de Cristo se refiere a la realidad de que Cristo realmente murió por nuestros pecados. Él hizo ese pacto en su sangre. Es lo que está diciendo al momento de que levantó la copa, estaba diciendo, yo voy a morir por ustedes. No solamente mi cuerpo va a ser lastimado por ustedes. Recuerden que pasó eso. Y va a pasar eso. Y recuérdenlo memorialmente como iglesia, porque ustedes van a ser los apóstoles de la iglesia que yo edificaré. Recuerden que no solamente yo sufrí por sus pecados, sino cuando Él tomó la copa, Él dijo, yo morí por sus pecados, pero morí para el perdón absoluto y total de sus pecados. Hermanos, ese pacto es un pacto eterno, es un pacto donde Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo dicen, por medio de Cristo, por medio del Hijo, son perdonados todos sus pecados por siempre y para siempre. No es necesario el sacrificio de otro animal más. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo será crucificado el día de mañana. Y el Señor les está diciendo, recuerden esa realidad, recuerden. Al día siguiente Dios proveería al Cordero, lo pondría en una cruz, un siervo suficiente que daría su vida por nuestros pecados. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados de la peor enfermedad espiritual que tiene el ser humano, el pecado. Jesús es nuestra Pascua, hermanos. Jesús es ese cordero sacrificado de Éxodo 12, y por el medio del cual su sangre fue marcada el dintel de nuestra vida para que la ira de Dios en contra de los pecadores como Faraón y el pueblo egipcio pase por arriba para que nosotros estemos en perfecta paz. Y así como los judíos tenían que recordar cada año, hermanos, durante 1500 años lo hicieron, 1500 ceremonias de cena pascual hicieron, hermanos, pero sin embargo no disfrutaron de esa cena del Señor, donde el Señor diría, ahora recuerden una cosa, sus pecados por medio de mi sacrificio, si ustedes lo creen, son perdonados por siempre. Pero no por el hecho de que son perdonados por siempre, ustedes se van a olvidar por siempre de eso. Lo tienen que recordar periódicamente, porque ahora la cena del Señor es una ordenanza. El Señor les dice imperativamente, hágalo periódicamente. El Señor toma la tercera copa. Ve el versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Nosotros, hermanos, volveremos a cenar con nuestro Señor. Y así como cenó con los discípulos, nosotros cenaremos con Él. Esto es impresionante. El Señor deja pendiente la copa. O sea, dice, ya no voy a volver a tomar del fruto de la vid. Él sabía que Él moriría, pero que resucitaría. O sea, está diciendo, voy a morir, no voy a volver a tomar esto, no va a haber más. Mas, sin embargo, lo tomaré de nuevo en el reino de Dios, en el estado eterno, cuando Él, hermano, regrese por segunda vez. Él deja pendiente la copa para tomarla con sus discípulos en el momento futuro, en plenitud, en la consumación de los tiempos. Lo que está diciendo, hermanos, es que todos los creyentes tomemos con Él, tomaremos con Él la cena en el reino. Estaremos sentados con Él, hermanos, y eso va a ser maravilloso por siempre y para siempre. Amados hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es, hermanos, ese Cordero sacrificado por el cual, hermanos, Dios no desciende con ira, hermanos, para establecer muerte por nuestros pecados, que lo merecemos. Por medio de Cristo, hermanos, hemos sido perdonados. Por medio de Cristo, hermanos, hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales innumerables. Primera a los Corintios 5:7, limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, ahora que son perdonados en esa Pascua que es Cristo, en esa redención absoluta de Cristo, ahora alejémonos de la corrupción. Ahora tenemos una condición espiritual, hermanos, impresionante. Si somos libres por Cristo, somos genuinamente libres para hacer, hermanos, una vida santa para la gloria de Él, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya, hermanos, varios meses que no hemos tomado Santa Cena. Y sí es un tema complicado porque yo quisiera ya que la tomáramos, pero tampoco yo quisiera, hermanos, que hermanos amados de esta congregación Palabra Abundante se sientan como excluidos por el hecho de que vieran que nosotros tomamos Santa Cena cuando ellos, por una situación real, están en casa viendo las predicaciones en línea y no han podido ir a la iglesia de tiempo porque tienen una situación real. Hermanos, la Santa Cena es un memorial y se tiene que tomar, hermanos, se tiene que tomar cuando se congrega la iglesia, como lo dice en Primera a los Corintios, lo dijo Pablo, dice, cuando ustedes se reúnen, toman la Santa Cena. Necesitamos reunirnos para tomar la Santa Cena, pero principalmente, hermanos, la Santa Cena es un memorial. Y aunque no tengamos los elementos que debemos de tenerlos, hermanos, debemos de tenerlo, tenemos que cumplir en eso, porque el Señor tomó el pan y tomó el vino, o sea, debemos de tener los elementos, hermanos. También lo que podemos hacer en el ínter de que regresamos a esa gracia maravillosa y ese cumplimiento de lo que dice nuestro Señor de celebrar la Santa Cena, podemos hoy recordar, hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Tenemos que recordarlo, hermanos. Este Jueves Santo, hermanos, tenemos que recordar que Cristo es nuestra Pascua. Tenemos que recordar, hermanos, que nosotros hemos sido perdonados por siempre y para siempre. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados a través del sacrificio y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A través de toda la tortura y el dolor que cargó en una cruz por nuestros pecados y a través, hermanos, del derramamiento de su sangre. A través, hermanos, de la muerte efectiva de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios Padre, hermanos, toda la ira santa que tenía en contra de nosotros como pecadores fue saciada a través, hermanos, del sacrificio de su Hijo. Su Hijo, hermanos, es nuestro Cordero Pascual. Su Hijo es, hermanos, nuestra mayor bendición. Jesucristo, hermanos, es nuestra Pascua. Reflexionemos acerca de eso. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos
este estudio, esta enseñanza, esta predicación, y te queremos pedir que podamos reflexionar a pesar de que no hemos podido, Señor, celebrar nuestra Santa Cena. Señor, nosotros queremos pedirte que a través de este pasaje podamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Señor, estamos a un día de que nuestro Señor recordemos que fue entregado en una cruz por nuestros pecados. Que podamos recordar, Señor, y hacer memoria y valorar ese sacrificio único y verdadero y suficiente, Señor, para el perdón de todos nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, que pronto, Señor, como iglesia nos permitas regresar a cumplir esa ordenanza, Señor, de la cena del Señor, porque es necesaria, Señor, tenemos una gran necesidad de hacerlo, Señor, en lo colectivo, cuando nos reunamos todos, Señor, celebrarlo, Señor, como el cuerpo de Cristo, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, Señor. Tenemos que recordarlo en el colectivo, pero hoy, Señor, permítanos recordarlo en lo individual, en el lugar donde estamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo mañana, igual 7:30 de la noche. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Bendiciones, amados hermanos.